Historia del protestantismo en Colombia. Quiero iniciar con el que fuera tal vez el primer mártir en Colombia. Se trataba de un hombre llamado Adán Edón. Era un agente comerciante inglés que llegó a Cumaná, Venezuela, para comprar tabaco. En 1618 fue acusado por ser protestante ante el Tribunal de la Santa Inquisición de Cartago. En 1619, el 3 de julio, fue encarcelado y condenado por su. En 1622 murió en la hoguera, aunque la noche anterior la había pasado discutiendo con dos religiosos que lo quisieron disuadir de su fe. Él aprovechó al máximo cada oportunidad para difundir su fe aún en medio de sus prisiones. Los primeros avistamientos que tuvimos en Colombia fueron en la zona de la región Caribe, exactamente en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Allí llegaron los puritanos cuáqueros, aproximadamente entre los años de 1642 y 1646, durante la Guerra Civil Inglesa. Llegaron precisamente huyendo de la persecución religiosa en Inglaterra. Llegaron dirigidos por John Pink, y estos puritanos se fusionaron aquí con los africanos que traía el pirata Morgan para hacer diferentes trabajos. Los puritanos instauraron en la isla sus costumbres, su idioma y sus formas de pensar a nivel religioso. Eso desencadenó como resultado una población reconocida o descrita más bien por el escritor católico José Román como una población vigorosa, culta, excepcionalmente honrada, en un gran contraste con lo que es el resto de nuestro país. La Iglesia Presbiteriana de Cumberland en 1816, hoy se conoce también como Iglesia Internacional, fue una de las primeras iglesias en llegar al territorio colombiano. Hoy está establecida aquí a nivel nacional. Y pues de ahí en adelante, pues los aportes de esa iglesia a nuestra nación pues son bastantes por la llegada de los diferentes misioneros presbiterianos. Luego la Revolución Francesa trajo un despertar independentista en el Nuevo Mundo. Rápidamente los países americanos, colonizados y esclavizados por los países europeos, especialmente por España, esto hizo más posible la evangelización protestante en las nuevas naciones de la Gran Colombia. Ya por 1819, Bolívar le pide ayuda a la Gran Bretaña para que le ayude en las campañas libertadoras de nuestra nación. Llegaron casi 5,000 militares en 5 expediciones, de las cuales un grupo de aproximadamente unos 200 hombres acompañaron a Bolívar en sus batallas libertadoras, de los cuales se destacaron los coroneles James Fraser y Hamilton. Además, también se formó una colonia inglesa en Guaduas, Santander. Entre los años de 1801 y 1856 hay una fórmula mágica: libertadores más protestantes igual educación. Esa era la premisa de Bolívar y también de Santander. Tanto Bolívar como Santander no fueron favorecedores de la iglesia por sus formas de vida. Se afiliaron a la masonería. Sí, eran masones. Pero eso no fue un obstáculo para que Bolívar en Francia conociera al educador inglés Joseph Lancaster, y además lo invitara para que viniera a colaborarle en la fundación de colegios en nuestra nación. Y aunque a esto no se dio gran relevancia en el tema de la historia colombiana, sí se dio más tarde. El coronel James Fraser, uno de los próceres independentistas que llegó a la Nueva Granada para luchar con Bolívar, podemos decir que era protestante, que jamás ocultó su fe en medio de las batallas. Era escocés,
nacido en 1800, murió aquí en Bogotá en 1878, llegó a ser oficial de la Legión Británica por Colombia y mm, llegó a Tunja en 1822. Luego se casó con la señora Petra Vergara Santander, nieta del general Santander, y fundó una hermosa familia evangélica con principios excelentes. Quiso que muchas más personas conocieran su estilo de vida y solicitó a la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos misioneros para que lo ayudaran a extender la obra en la Nueva Granada. Y pues esto llegó a suceder con el estadounidense presbiteriano Henry Pratt en 1836. Y él llegó a ser ministro de guerra también en la Gran Colombia. Joseph Lancaster, como ya lo habíamos dicho, Bolívar quedó impresionado con sus métodos educativos y por eso lo invitó a fundar colegios en Nueva Granada. Por fin, en 1804 y hasta 1826, él estuvo en Caracas invitado por el Consejo Municipal para dirigir el programa educativo. Mientras tanto, Santander, por su parte, hizo lo propio con la difusión de la educación lancasteriana, con la ayuda del fray Sebastián Mora, a quien trajo a Bogotá. Por lo tanto, cuando llegó Thompson en 1825, ya se encontraba una labor educativa establecida con fundamentos lancasterianos y él pudo concentrarse en la fundación de la Sociedad Colombiana. El agente de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, el señor James Thompson, conocido también como don Diego Thompson, llegó al final de 1824 a Bogotá. Era un ministro escocés protestante. El Constitucional, un periódico de la época, el 17 de marzo de 1825 publicó la noticia de que se había llevado a cabo una reunión en la capilla de la Universidad de la capital el 15 de marzo a las 5:30 de la tarde entre los señores ministros de Relaciones Exteriores, los senadores, representantes, el rector del Colegio Mayor de Santa Bartolomé, el rector de la Universidad de Bogotá, algunos frailes, el secretario de la misma universidad y el comisionado de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, el señor Thompson, con el objetivo de establecer la Sociedad Bíblica Colombiana. Esto se logró el 4 de abril de 1825, con el objetivo primordial de que los colombianos tuvieran acceso a la palabra de Dios en su propio idioma. Se eligió una junta, se entregaron las donaciones, además incluidas alrededor de 2,000 Biblias en menos de 2 años. El señor Thompson se fue, salió, y esto obstaculizó el avance de la Sociedad Bíblica, porque quemaron Biblias, desaparecieron al sucesor del señor Thompson, y pues esto estancó la Sociedad Bíblica por varios años. En Cartagena, aproximadamente en el año 1855, el reverendo español Ramón Monsalvat de Cataluña realizó un viaje a América específicamente para llegar a Caracas, Venezuela, pero en la embarcación en la que venía zozobró en las costas de Cartagena, lo que lo motivó pues a trabajar por un tiempo corto, al parecer con el apoyo de las autoridades del momento de la zona, y pues él organizó escuelas para niños, centros de estudio para obreros, pero pues su obra evangelística no permaneció por mucho tiempo. Entre 1856 y 1900, trabajando en la población a través de iglesias y de colegios. La iglesia presbiteriana, la primera que llegó a Colombia, en marzo de 1866, llegó a Santa Marta, representada por el misionero presbiteriano Henry Briston Pratt.
en respuesta a la petición del coronel Frances, el esposo de la nieta del general Pratt. Pronto se dio cuenta de que el trabajo que había realizado el reverendo Montalbán todavía tenía efectos en Cartagena y en la costa Caribe, entonces decidió más bien viajar al interior. Llegó a Bogotá en junio de 1856, donde pronto comenzó a desarrollar cultos protestantes en español en este tiempo, debido a las dificultades de transporte que tenían para introducir las Biblias a nuestro país, resolvieron más bien imprimirlas. Aproximadamente en 1857 salió la primera edición de Biblias colombianas hechas en los talleres de los hermanos Echeverry y vendidas con gran éxito. En el 58 se fundaron los colegios americanos de la Iglesia Presbiteriana. Entre 1867 y 1914 se desarrolló una cooperación misionera entre las iglesias, pues los recursos eran limitados para el arduo trabajo que tenían que desarrollar. Por lo tanto, algunos misioneros se pusieron de acuerdo con la necesidad de colaborar. Los proyectos que trabajaron en común fue la traducción de la Biblia y la educación, compartieron labores evangelísticas con todo y sus dificultades. El desarrollo de la iglesia evangelista entre los años 1900 y 1930, y es aquí donde aparece el señor Alexander Allan, conocido por El Evangelista Cristiano, una revista evangelística impresa en el Colegio Femenino de Bogotá, en la misma iglesia presbiteriana. Las iglesias presbiterianas ya estaban por toda la nación, ya sobre el año 1923. En Medellín y Antioquia habían alrededor de unos 15 puntos de predicación. Los creyentes de Medellín fueron los primeros en rebelarse contra la Iglesia Católica Romana para poder realizar el primer matrimonio civil dentro de la iglesia. En ese tiempo era bastante complicado para los no cristianos poderse casar legalmente. En Bucaramanga comenzó la obra en 1923, con 130 personas asistiendo a las reuniones ordinarias y más de 300 personas a las reuniones especiales. En el Tolima, esta iglesia realmente tuvo su inicio en 1914, cuando el reverendo Alexander Allan viajó de Bogotá a Ibagué con su familia y se estableció allí. Viajó desde Ibagué visitando varios pueblos alrededor de Ibagué, incluyendo algunos pueblos de Cundinamarca. Más tarde se volvió a establecer en Bogotá, siendo clave en el recibimiento, hospedaje y apoyo a los nuevos misioneros que seguían llegando a la ciudad. Entre tantos conoció a don Patricio Siemens, siendo de gran ayuda en la labor misionera dentro de Bogotá como fuera de ella. En ese tiempo llegaron diferentes agencias misioneras a diferentes lugares del país, entre ellas la Alianza Cristiana Misionera, que venía de Chile en 1925. Comenzó a trabajar en Cali y después en Popayán. En 1932 llegó como misionero el doctor Clay Taylor, quien fundó el Instituto Bíblico de Armenia. También llegó la Unión Misionera Evangélica, siendo el misionero Carlos Charman el más sobresaliente. Venía de Ecuador y cuando llegó a Colombia en 1908 llegó por Buenaventura. Practicó la labor del colportaje junto con Juan Funk. Recorrieron gran parte de Colombia evangelizando y llevando Biblias a muchas personas. En 1912 llegó, entre otros, el reverendo Teodoro Johnston, cariñosamente llamado como Don Teodoro, quien fortaleció la obra que ya se había realizado en el territorio colombiano por Carlos y Juan Funk. En 1918 salió la revista El Mensaje Evangélico con gran éxito.
En 1921 se bautizaron los primeros creyentes en Colombia. En 1924, en la iglesia de Palmira, don Teodoro fundó el Instituto Bíblico de la Unión Misionera Evangélica. También llegó la Alianza Escandinava, hoy Alianza Evangélica. Se estableció en Cúcuta. Los primeros misioneros que llegaron a Colombia de parte de esta misión fueron los venezolanos Juan Christiansen y Olaf Eikland. Olaf permaneció en Cúcuta visitando otros pueblos santanderianos donde se formaron varias iglesias. Después de 1928 fundaron la primera escuela de primaria. Olaf tuvo que salir custodiado por el ejército a causa de la violencia político-religiosa, aunque la gente que lo conoció llegó a estimarlo y finalmente la Cruzada Evangélica Mundial llegó a Colombia. Esta era una misión interdenominacional de Inglaterra con misioneros de varios países. El primer misionero en llegar a Colombia fue Patricio Siemens el 27 de julio de 1933, estableciéndose en Zipaquirá y luego en Bogotá, donde fundó la iglesia, el Instituto Bíblico, la imprenta y realizó una gran labor pastoral, extendiéndose a varios lugares dentro y fuera de la ciudad. Un tiempo después llegó quien sería su esposa, doña Elena Jones, junto a varios misioneros más. Haciendo referencia a la labor del colportaje que ya hemos mencionado, esta era una labor realizada por personas que llevaban la Biblia puerta a puerta, pueblo a pueblo, para que la gente tuviera acceso a ella. La llevaban a la espalda en un morral, vendiéndola en las plazas, por el camino, en los pueblos, a todas partes a donde iban. Siendo Segundo Pazmino de Linares, Nariño, un gran ejemplo de esta labor. Como agente de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera en 1918, disfrazado de campesino a los 27 años, llegó a vender más de 10,000 Biblias. Trabajó en varias regiones como pastor y colportor en 1924. En 1921 se formó la Sociedad Bíblica en Colombia. Por un lado estaba la Agencia Bíblica del Caribe, que era una sucursal de la Sociedad Bíblica Americana con oficina en Panamá. Por el otro lado estaba la Sociedad Bíblica Británica y extranjera establecida en Bogotá. Entonces, en 1946, las dos organizaciones decidieron unir esfuerzos y fue nombrado como agente representante de la Sociedad Bíblica en Colombia José Siciliani. Debido al crecimiento de la iglesia, se vieron en la necesidad de preparar pastores y maestros, capacitando a los dirigentes nacionales, dando mayor importancia a el estudio de la Biblia, el desarrollo espiritual y la capacitación intelectual, además de que tuvieran madurez emocional. En medio de este tiempo de los estudiantes tenían que medio tiempo estudiar y medio tiempo practicar. Además, debían fundar nuevas iglesias para poderse graduar con éxito. Entre otras obras están las lanchas misioneras latinoamericanas que trabajaban desde 1939 por los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge. También había una lancha misionera interamericana. Había una casa remolque de la Unión Evangélica de América del Sur. Otros fundaron hospitales o imprentas, centros médicos, clínicas, dispensarios. En 1938 se fundó la imprenta La Buena Semilla de la Misión Cruzada Evangélica. En 1944 también se fundó la imprenta Tipografía Unión de la Misión Metodista Wesleyana. Pero también hubo dificultades. Hubo hostigamiento, negación de permisos para desarrollar la obra durante los años comprendidos entre 1930
1946 aproximadamente. En 1944 hubo dificultades para realizar matrimonios no católicos. Se consideraban a los no católicos como infieles. A quienes se bautizaban los declaraba la Iglesia Católica como en el cisma, una división por separación y apostasía, prácticamente declarados herejes. También llegó el tiempo de la violencia a causa de la muerte, o el asesinato más bien, de Gaitán en 1948 hasta el año 58. La violencia trajo consecuencias en las iglesias protestantes, evangélicas. Los no católicos, fueran protestantes o judíos o librepensadores, fueron declarados como traidores. En el área rural, los campesinos conservadores confundieron a los liberales, los comunistas, los protestantes y los extranjeros como enemigos. Comenzó también una persecución gubernamental, prohibiendo cualquier acto proselitista de la iglesia fuera de sus instalaciones. Y aunque fuera dentro de las iglesias o dentro de los lugares de culto, también debían contar con la autorización de los gobernantes departamentales. El 3 de septiembre de 1953 ordenaron la expulsión tanto de pastores como de ministros, no solo los extranjeros, también los colombianos. Como no podían separar las causas políticas y religiosas, el pueblo colombiano realizó una gran persecución a los protestantes en 1952. En 1956, el arzobispo de Popayán hizo circular una advertencia a sus fieles, promoviendo la oración a la Virgen era para ofrecer un desagravio por la propagación de los protestantes, tomados también como aliados de los vándalos. También publicaron una canción de 14 estrofas antiprotestante, con la melodía de Jalisco nunca pierde. Solo el párroco de Ubaté colaboró con las autoridades para calmar las turbas y proteger a los evangélicos, restaurando el orden en la región. Así también, tanto las causas como las consecuencias contra los evangélicos fueron desproporcionados, manejados con muy mala intención, dañando no solo los lugares de culto, también atentando contra la vida de los hermanos, de los pastores, de los misioneros cristianos evangélicos. Como resultado de este tiempo de violencia en Colombia para los protestantes, en el tema de la educación, a partir de 1948, fue muy difícil poder matricular a los hijos en colegios del Estado. Y aunque estuvieran estudiando en colegios cristianos, los colegios por orden gubernamental fueron cerrados, pero no solo se contentaron con esto, la gente también destruyó los lugares, los saqueó, los quemó, quedaron reducidos a ruinas. Entonces, los hijos de los cristianos quedaron descubiertos de educación. En el tema de los cementerios fue otro desastre. Los cementerios fueron entregados a la administración de la Iglesia Católica en 1887 y pues sin la autorización de ellos no se podía enterrar a los muertos cristianos. Por lo tanto, a muchos de nuestros hermanos cristianos les tocó enterrar a sus familiares en los patios de su casa. Hubo migración también como consecuencia de la violencia. ¿Por qué migración? Porque los pastores, los misioneros y las familias eran desplazados, tenían que abandonar los lugares, a veces tenían que salir huyendo por la muerte de los pastores que habían sido masacrados de una manera por la población. El misionero Patricio Siemens en este tiempo también nos da ejemplo de cómo habían algunos grupos evangélicos en los llanos orientales y en el Tolima que hospedaban temporalmente a las familias
evangélicas que llegaban huyendo. También hubo unas fincas en Cundinamarca que se llamaron ciudades de refugio. Y como dice la palabra del Señor, Dios todo lo usa para bien, aunque fue un tiempo de violencia, con muerte, con dolor, con desplazamientos, con mucha injusticia dentro del pueblo cristiano. También lo bueno fue que se desarrolló un liderazgo a nivel nacional. Se levantó un gran tiempo de oración en el país, en las iglesias evangélicas, organizado por la Confederación Evangélica de Colombia. Entre el 1 de mayo de 1954 hasta 13 de mayo de 56 aproximadamente. Y por fin la situación política de Colombia pues menguó, se tranquilizó, y pues con la caída del general Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957, con un gobierno dirigido mediante una junta militar que gobernó hasta 1958, formándose el Frente Nacional bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo. Entonces las iglesias pudieron salir de esos tiempos tan difíciles con el ánimo de seguir adelante. Desde 1958 hasta 1993, el siglo que recién acaba de terminar, se levantaron nuevas iglesias, nuevas denominaciones, nuevas agencias misioneras, se fortalecieron aún las que ya estaban. Con este florecimiento de la iglesia, después de estos tiempos tan difíciles, se desarrolló interdenominacionalmente el evangelismo a fondo. ¿De qué se trató esto? De llegar a todos los estratos sociales, a todas las personas, alcanzándolas con el evangelio según su propio lenguaje, además también teniendo en cuenta sus edades, su género, si eran niños, adultos, jóvenes. A cada quien en específico se trató de alcanzar, visitándolos en sus hogares, en sus barrios, municipios, veredas, y quienes manifestaban interés por vincularse a las iglesias, se les colaboraba y se ubicaban en los lugares más cercanos a sus lugares de residencia. En 1991 se desarrolló la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia y la iglesia incursionó en la política, renovó su interés por la educación cristiana en la fundación de colegios aprobados por el Ministerio de Educación, centros de estudio bíblico, universidades cristianas, obreros con trabajo en medio de los indígenas y en cualquier otra área en la que se necesitara. Para final, hablando de la Iglesia Cruzada Cristiana en Colombia, podemos decir que fue fundada por Patricio Siemens en el año de 1975 en Bogotá, hoy distribuida en 8 regiones, dirigida por un presbiterio regional, bajo la dirección de un presidente que también es miembro del Presbiterio General, con escuelas de liderazgo, instituto bíblico, fundación universitaria, 400 iglesias a lo largo y ancho del país, con presencia en Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Panamá y misiones en diferentes partes del mundo.